Una luz sube desde el fondo del mar, rompe la superficie negra y enciende el agua por dentro, como si el abismo encendiera una lámpara. Viene de abajo, sube. Hace 70 años, cuando alguien habla de inteligencia no humana, todos hacen el mismo gesto. Levantan la cabeza, apuntan hacia arriba, hacia las estrellas, hacia los discos, hacia la luz que bajaría de los cielos. ¿Y si el gesto está equivocado? ¿Y si todo este tiempo la dirección fuera la opuesta? En 1989, un director giró la cámara 180 grados. Dejó el cielo y apuntó al fondo. Filmó una inteligencia que emerge del lugar más desconocido de nuestro propio planeta, el fondo del océano, en vez de bajar de las estrellas como el alienígena de siempre. Ella sube, y en la película nos observa. La película se llama El Abismo, y la imagen que enciende es más perturbadora que cualquier nave bajando de los cielos. La casa donde vivimos quizás ya tenía un habitante en el sótano, y ese sótano cubre casi todo el planeta. La superficie del mar de noche guarda un secreto simple. Es lisa, negra, silenciosa, y del otro lado de ella, según esta historia, hay alguien mirando hacia arriba, hacia ti. 3 preguntas guían el descenso. ¿A quién imagina la película allá abajo? ¿Por qué esa idea atraviesa décadas? ¿Y por qué, en 2024, un exoceanógrafo, jefe de la Marina de los Estados Unidos, defendió bajo juramento, ante el Congreso, una hipótesis extrañamente parecida? La pregunta que la película abre en silencio es la que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Vienen de arriba? ¿O siempre estuvieron abajo? Y si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Porque todo empieza en una sola palabra. Una palabra que la película repite todo el tiempo y que casi todo espectador traduce demasiado rápido. En la película, los personajes le dan un nombre a las criaturas del fondo. Las llaman NTIs. La sigla viene del inglés, Non-Terrestrial Intelligences, inteligencias no terrestres. Y aquí es donde el público se divide en dos. De un lado, la audiencia que lee no terrestre y completa sola. Vino del espacio, es alienígena, cayó de las estrellas. Del otro, un grupo más pequeño y más atento que apuesta por una lectura diferente y más inquietante. Fíjate en la elección de la palabra. El camino fácil sería llamarlas extraterrestres. El término directo, el que usa toda película. El guión prefirió no terrestre, y no terrestre abre una rendija que extraterrestre cerraría. Terrestre, en el origen, es lo que vive en tierra firme, sobre el suelo seco. Un pez vive en el agua. Una ballena vive en el agua. Las dos son de este planeta, y aún así ninguna habita la tierra firme. La palabra no prueba nada por sí sola, pero es una provocación plantada a propósito. Ahora la honestidad que este canal te debe. Existe un libro oficial de El Abismo, escrito por el autor Orson Scott Card, y ese libro les da a las criaturas un origen extraterrestre claro. Atravesaron el espacio, y su nave nodriza estaría escondida detrás de la luna. Ese es el límite de nuestra lectura. La película, a diferencia del libro, nunca verbaliza el origen de ellas, deja a la criatura ambigua, deja que la palabra hable. Entonces, seamos exactos sobre lo que estamos haciendo. La lectura submarina que este video explora es una interpretación de la película, no un origen comprobado. El canal elige tirar del hilo que la propia película dejó suelto. El hilo que apunta hacia abajo. Estás frente a una rendija dejada a propósito por uno de los mayores directores del mundo, y la rendija apunta siempre hacia la misma dirección. Y lo más rico de esta interpretación es que no necesita vencer al libro. Solo necesita una cosa que la película ofrece en bandeja: la negativa a decir de dónde vienen. Fíjate en que hasta el libro guarda un detalle que alimenta nuestra lectura. En él, las criaturas se llaman las constructoras de la memoria y están en la Tierra desde hace siglos, observando a la población humana en silencio antes de rebelarse. Siglos observando. ¿Guarda esa palabra? Observar. Porque es el corazón de todo. Y aquí el miedo cambia de forma. A un invasor del espacio uno lo ve llegar, lo rastrea, apunta un telescopio. Un habitante del sótano ya estaría dentro de la casa, debajo del piso, desde hace más tiempo que nosotros. Y no hay hacia dónde correr de quien ya vive aquí. Porque el verdadero peso del abismo vive en esa rendija.
La sospecha de que la casa quizás nunca fue solo nuestra, solo que esa sospecha es más vieja que la película. 19 años antes de que rodaran el primer fotograma, alguien ya la publicó, en un libro que la ciencia dominante trató como fantasía. Quien salta a ese origen cree que el abismo inventó la idea de la nada, y se pierde al precursor que vuelve la película mucho más interesante. Su nombre es Ivan Sanderson, y el currículo pesa. Zoólogo respetado, autor de decenas de libros, amigo personal de Ian Fleming, el creador de James Bond, y oficial de inteligencia militar británica durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre entrenado para observar el mundo natural y para guardar secretos de guerra. Fundó incluso una sociedad dedicada a investigar lo inexplicable, lejos de los reflectores. En 1970, Sanderson publicó un libro cuyo título ya es una sentencia: Invisible Residents, residentes invisibles. La hipótesis cabe en una frase: tal vez existe una civilización entera viviendo bajo los océanos de la Tierra, y podría ser 2 veces más vieja que la humanidad. Deja que ese número se hunda un instante: 2 veces más vieja que el Homo sapiens. Una cultura que ya sería antigua cuando nuestros ancestros todavía dibujaban bisontes en las paredes de las cavernas. Sanderson les dio un nombre a esas inteligencias: Owins, y propuso algo que nadie quería oír: que parte de los avistamientos de discos voladores y parte de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas tal vez tenía origen en el agua. Objetos que entrarían y saldrían del mar sin esfuerzo, demasiado rápidos para cualquier máquina humana, demasiado silenciosos para ser nuestros. Juntó relato tras relato de luces zambulléndose en el océano y dibujó un patrón que la ciencia dominante rechazó como fantasía. Y el patrón apuntaba siempre hacia el mismo lugar: las aguas más profundas. Para él, aquello tenía dirección. Vale ser justos aquí porque es el ADN de este canal. Una hipótesis puede ser rechazada por muchos motivos honestos: falta de evidencia, problemas de método, dificultad de prueba. No hace falta imaginar una conspiración para explicar por qué la Academia le dio la espalda a Sanderson. Su idea simplemente no pasó el filtro de la ciencia de la época. Eso no la vuelve verdadera, pero tampoco la borra del mapa de las ideas. Su lógica era fría y simple. Una inteligencia que quisiera esconderse de la humanidad por milenios tendría un problema: el espacio distante es caro, y cualquier telescopio lo barre. El escondite perfecto estaría a sus pies, ignorado por todos: el fondo del mar. No existe base más impenetrable que las profundidades del océano. Construimos submarinos, mandamos sondas, y aún así iluminamos apenas migajas de aquel mundo. El resto es oscuridad total. Y esto, al contrario de todo lo demás en este video, es un hecho. La humanidad exploró solo una fracción mínima de su propio océano. Y Sanderson fue más lejos todavía con una sugerencia que lo reorganiza todo. Si esa civilización fuera tan antigua y tan avanzada, propuso, tal vez dominó lo que llamamos vuelo espacial. Gira esa llave y el cielo entero cambia de dueño. Las luces que vemos allá arriba podrían no venir de otro planeta. Podrían estar subiendo de nuestro propio océano, despegando del sótano del mundo. La flecha que apunta al cielo y la flecha que apunta al fondo pasarían a ser la misma flecha. Lee la hipótesis de Sanderson y después mira el abismo. Las semejanzas son difíciles de ignorar. 19 años antes de que Cameron tomara la cámara, Sanderson ya dibujó ese mundo, y este canal jamás tocó ese libro hasta hoy. Aquí nace el símbolo de este video. Llámalo la flecha invertida. Toda miniatura de video sobre ovnis tiene una flecha apuntando al cielo. Mira hacia arriba, ahí vive el misterio. El abismo toma esa flecha y la voltea. Apunta hacia abajo, hacia la fosa, hacia el abismo que nadie enfrenta. Porque enfrentarlo da miedo. Y el miedo, aquí, tiene dirección. Queda a pocos kilómetros bajo la superficie de cualquier playa donde ya pusiste los pies. Y la misma palabra que le da nombre a la película vuelve dentro de poco, con la firma de un filósofo. Y cambia de sentido frente a tus ojos. Porque existe una escena que casi nadie vio. Los residentes juzgando a la humanidad entera. Quien miró la versión equivocada de la película salió del cine creyendo que no tenía ningún mensaje. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Porque la escena que el estudio cortó del cine
es justamente la que revela lo que los residentes dentro de la película quieren de nosotros. Existen dos abismos, y cuentan historias diferentes. Quien vio El abismo en el cine en 1989 salió con un final tibio. Las criaturas del fondo salvan al protagonista, suben a la superficie, brillan bonito, y ya. Parecían gentiles, ángeles submarinos sin motivo claro. Mucha gente cerró la película sin entender por qué a esas criaturas les importaba la humanidad. Solo que Cameron filmó otra cosa, y el estudio mandó a cortarla. En 1993 lanzó la versión extendida, la llamada edición especial, con casi media hora más de película. Y es en esa media hora donde vive el corazón de la obra. Empieza por el mundo allá arriba. Mientras los buzos luchan por la vida en el fondo, el planeta cruje. Submarinos soviéticos y estadounidenses se cruzan, los gobiernos se acusan, y la máquina de la Guerra Fría arma el gatillo de una tercera guerra. La humanidad camina hacia su propio abismo, el de la autodestrucción, en el mismo instante en que los residentes deciden qué hacer con nosotros. Y está la tormenta. En el corte de cine, el huracán que casi destruye la plataforma en el fondo del mar es solo mala suerte, fuerza bruta de la naturaleza. En la versión extendida, el origen cambia. Son los propios residentes manipulando los océanos. La tormenta tiene autor, y el autor está en el fondo. Después viene el contacto. Todavía dentro de la plataforma, una de las criaturas levanta una columna de agua viva, un tentáculo líquido que sube por los pasillos y moldea el rostro de uno de los personajes para hablar cara a cara. Un espejo de agua que imita al humano. Un aviso silencioso, ojo a ojo. Aquel efecto estaba tan adelantado a su tiempo que le valió a la película el Oscar a los efectos visuales. Y entonces viene el juicio. Los residentes levantan olas gigantescas, muros de agua de cientos de metros frente a Nueva York, a San Francisco, a ciudades del mundo entero. Las olas suben, suben y se detienen en el aire, suspendidas, esperando orden, y le muestran al protagonista el motivo. Un montaje de la propia humanidad. Las guerras del siglo, los campos, las bombas, la violencia que aprendimos a repetir sin parar. El mensaje de la película es directo. Nosotros vemos lo que ustedes se hacen entre sí, y vemos lo que hacen con el poder atómico. Podíamos borrarlo todo ahora, en este instante, y no lo borramos. Ese es el juicio. Dentro de la película, las criaturas del fondo están ahí para evaluar, para decidir si merecemos seguir existiendo. Y el guión liga el retroceso de ellas a un gesto humano muy específico. Las olas retroceden. La humanidad recibe una segunda oportunidad que nunca supo que estuvo pendiente de un hilo. Y lo que vuelve soportable ese juicio es el precio que un hombre paga por él. Para desarmar la ojiva nuclear en el fondo del abismo, el protagonista baja sabiendo que es un viaje sin retorno. Le queda oxígeno para pocos minutos después de terminar la tarea. En la oscuridad absoluta, escribe los últimos mensajes a su esposa, diciéndole que siempre supo que no volvería, pidiéndole que no llore. Ella lo mantiene vivo con la voz, recordando una noche de apagón en que encendieron velas para no quedar a oscuras solos. Es ese gesto humano, minúsculo frente al océano, lo que hace retroceder a los residentes. El amor hace el trabajo pesado del guión. Es la prueba que la especie presenta en el tribunal del fondo del mar. Y hay un detalle que sella la lectura de la propia película. En las escenas finales, el protagonista atraviesa los pasillos de la ciudad submarina tomado de la mano de una de las criaturas, como un bebé en el canal de parto, y emerge del otro lado como quien nace de nuevo, saliendo de un útero líquido para respirar por primera vez. Es el bautismo de la película. Quien vio solo el corte de cine no vio ese juicio. Perdió la razón de existir de las criaturas. Vio la película con el corazón arrancado y salió creyendo que vio un thriller de rescate submarino. Y hay más. Esa misma palabra, abismo, abre la edición especial, y solo la edición especial. Hay quienes coleccionan los dos cortes y discuten las diferencias desde hace más de 30 años y con razón. Esta es una de esas películas que se transforman por completo según cuál versión te tocó ver. Por eso la pregunta vale un comentario. ¿Cuál corte viste tú? Pero ¿por qué el hombre que filmó esto merece atención especial? Porque, lejos de las pantallas, él mismo se volvió el personaje obsesionado con el fondo. Y su arco de vida es más extraño que cualquier guión. James Cameron tenía 17 años cuando la idea lo atrapó. Asistió a una charla sobre un experimento de respiración líquida, se fue a casa y escribió un cuento. El cuento hablaba de buzos que bajaban al punto más profundo de una fosa oceánica
uno tras otro, y ninguno volvía. El último baja detrás de sus compañeros, siente algo parecido al éxtasis y se pierde en una especie de locura de las profundidades. Guarda esa imagen porque es la semilla de todo y es el origen verdadero de la película. Un muchacho de 17 años, viviendo lejos del mar, escribiendo sobre el abismo que se traga a quien baja y no lo devuelve. La obsesión ya estaba ahí, décadas antes de que la película existiera, y nació de él, no de ningún libro ajeno. Hacer el abismo casi quebró a Cameron. La producción fue un infierno documentado, meses de filmación sumergida en un tanque gigante, el elenco al borde del colapso físico y emocional, escenas rodadas al límite de lo que un cuerpo humano aguanta bajo el agua durante horas. Y hay un detalle que parece escrito por el destino. Las escenas sumergidas se rodaron dentro del recinto de contención de una central nuclear que nunca llegó a funcionar. Una película sobre el juicio del poder atómico, filmada en el esqueleto de un reactor abandonado. Hay una escena que nadie olvida, y lo que la vuelve inolvidable es que ocurrió de verdad frente a la cámara. Una rata, sumergida en un líquido respirable, llena los pulmones con ese líquido. En vivo y sobrevive. Cameron insistió en probar, en pantalla, que un mamífero puede respirar líquido, porque la película entera habla de cruzar la frontera entre morir ahogado y nacer para otro mundo. Y cuando montó la edición especial, Cameron eligió una frase para la primera pantalla de la película. Una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Cuando miras largamente hacia un abismo, el abismo también mira hacia ti. La frase y el título comparten la misma palabra, y es esa frase la que abre la versión extendida. Hay una ironía perfecta escondida aquí. La cita estaba prevista para el corte de cine también, pero la retiraron a última hora, porque otra película, estrenada poco antes, ya usó exactamente la misma frase de Nietzsche. Entonces, la clave de lectura de la obra sobrevivió apenas en la versión extendida. Otra cosa más que quien vio solo el cine nunca recibió. Vale recordar de dónde vino este hombre. Cameron creció lejos del mar, en un pueblo del interior de Canadá, a horas de cualquier costa. La fascinación por el fondo del océano nació sin que él tuviera de un océano cerca. Nació solo de la imaginación de un muchacho mirando hacia adentro. Y aquí está lo más curioso. Cameron no abandonó la pregunta cuando la película terminó. En las décadas siguientes, fue tras el abismo de verdad. El 26 de marzo de 2012 entró solo en un submarino que él mismo ayudó a proyectar, una cápsula vertical construida para una sola misión, y bajó casi 11 kilómetros, hasta el punto más profundo del planeta, el Challenger Deep, en la fosa de las Marianas. Fueron 7 años planeando ese descenso. Fue el primer ser humano en llegar ahí en un vehículo en solitario, y el primero en tocar aquel fondo en más de 50 años. Quien estaba en la expedición llamó a aquello un avatar de la humanidad bajando por todos nosotros. Bajó en el lugar de los 7.000 millones que jamás podrían ir, y terminado el buceo, subió solo durante más de 1 hora dentro de aquella cápsula estrecha, hasta emerger y flotar en medio del Pacífico abierto, esperando al barco, el único ser humano vivo que estuvo ahí abajo en medio siglo. Piensa en lo que eso significa. Para Cameron, el océano fue mucho más que escenario. Dedicó una parte enorme de su propia vida a bajar hasta el lugar más profundo que existe. El director se volvió buzo. La ficción se volvió biografía. Y es aquí donde la flecha invertida gana un segundo dueño. Porque Cameron no fue el único en mirar hacia abajo mientras el mundo miraba hacia arriba. Décadas después, un almirante hizo el mismo gesto, ante el Congreso de los Estados Unidos bajo juramento. Es aquí donde el símbolo sale de la pantalla y roza la vida real. Y quien se detiene antes se queda solo con la mitad ficcional de la historia. Su nombre es Tim Gallaudet, contraalmirante retirado de la Marina de los Estados Unidos. Fue el oceanógrafo jefe de la Marina, el hombre responsable de entender el océano para la mayor fuerza naval del planeta, y llegó a comandar de forma interina la NOAA, la Agencia Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. El 13 de noviembre de 2024, Gallaudet se sentó ante el Congreso estadounidense y habló bajo juramento. Y aquí una distinción que este canal no va a esconderte. Hablar bajo juramento aumenta la responsabilidad legal de quien habla, pero no transforma la memoria, el relato y la interpretación en un hecho comprobado. Nada de lo que viene a continuación fue confirmado por el Congreso. Es el testimonio de un hombre con el peso de su cargo detrás. Léelo así
y el bloque se vuelve más fuerte, no más débil. Hecha la salvedad, lo que él describió conversa con la película de 1989 de un modo difícil de ignorar. Contó una historia de los años 80 que parece robada del guión de El Abismo. Un submarino estadounidense detecta un objeto sumergido. Al principio creen que es un torpedo ruso, pero el objeto hace lo imposible. Desacelera, da la vuelta alrededor del submarino, pasa a seguirlo y luego parte a una velocidad que ninguna máquina conocida alcanza. Un cazador silencioso en las profundidades, exactamente como las criaturas de la película. Después vino la correlación nuclear. Gallaudet afirma que existe un vínculo entre esos avistamientos y los activos nucleares, submarinos, portaaviones, el arsenal atómico. En la película, los residentes juzgan a la humanidad justamente por las armas nucleares. En la vida real, un almirante le dice al Congreso que esos objetos aparecen cerca de nuestro poder atómico. Esto no prueba ningún vínculo entre la ficción y el mundo, pero crea un paralelo difícil de no notar, y los casos que reunió refuerzan ese paralelo. Gallaudet citó el relato de un suboficial del portaaviones Eisenhower, en el que un grupo entero de buques de guerra presenció un objeto gigantesco, según ese relato, y dijo estar en contacto con un investigador que pasó décadas juntando testimonios de militares sobre apariciones cerca de instalaciones nucleares. Después vino el encubrimiento. Gallaudet contó que en 2015 recibió un correo con el video de un objeto volando de forma imposible. La alerta de varias casi colisiones durante un ejercicio naval de la flota del portaaviones Theodore Roosevelt, en la costa este de los Estados Unidos. Al día siguiente, el correo desapareció de su cuenta y de las cuentas de todos los demás que lo recibieron. Sin explicación. No confundas ese video con un rumor. El Go Fast es real, y la propia Marina lo divulgó oficialmente en 2020. El reclamo de Gallaudet recae sobre el destino del correo, y fue más lejos acusando a sectores del propio gobierno de mantener una campaña de desinformación para desacreditar a quien habla del tema. Pero el mecanismo que describe es el mismo que ya mostramos en otros videos de este canal. Un documento no desaparece cuando se borra del archivo, desaparece cuando cambia de etiqueta, cuando lo sobreclasifican, cuando el público pasa a recibir apenas una fracción de lo que existe. Y está la palabra que usó ante el Congreso, una palabra que encaja con la hipótesis de Sanderson: transmedio. Objetos que atravesarían la frontera entre el agua y el aire sin esfuerzo. Se sumergen y despegan, operando tanto en los mares como en los cielos. Son los llamados objetos sumergidos no identificados, y es exactamente el comportamiento de las criaturas del abismo. Entran y salen del océano como quien pasa de una habitación a otra de su propia casa. Ahora, el punto que el título de este video exige que trate con cuidado. Existe una instalación real de la Marina estadounidense ligada al fondo del océano, en las Bahamas, llamada AUTEC. Vale ser precisos. AUTEC es un centro de pruebas y rastreo submarino, con la base en una isla y la instrumentación repartida por una fosa profunda al lado, la lengua del océano, que llega a 2000 metros. El folclore la apodó el Área 51 submarina. Hablar de una ciudad secreta habitada en el lecho del mar ya es ficción nuestra. Lo que los documentos muestran es un campo de pruebas militar, clasificado en el ambiente submarino. Y la Marina no eligió ese punto por casualidad. La lengua del océano es una fosa honda, rodeada de islas y arrecifes que la aíslan del ruido del mar abierto. El lugar perfecto para probar en silencio. Un escondite excavado por la propia geografía. La instalación es real. Lo que se prueba ahí dentro es lo que queda en la oscuridad. Gallaudet va más lejos. En un informe de 2024 alertó que objetos con características inexplicables entrarían en las aguas de los Estados Unidos y que eso representaría un riesgo real para la seguridad marítima del país. Una alerta oficial firmada por un oceanógrafo militar sobre algo cruzando nuestras aguas sin que nadie sepa qué es. Y señaló algo concreto: una formación submarina anómala en la costa de California, entre la isla de Catalina y Long Beach, a 700 metros de profundidad. Dice no haber encontrado explicación natural y quiere bajar hasta ahí con cámaras para registrar en video lo que esté escondido a 700 metros de profundidad. Guarda la distinción porque importa. No encontrar explicación apenas mantiene el misterio abierto, sin decir qué hay del otro lado de la puerta. Queda en suspenso hasta que alguien baje y filme.
Y es justamente esa postura suya, medida y cautelosa, la que le da fuerza al bloque. Gallaudet trata el tema con los pies en la tierra. Sostiene que la hipótesis merece investigación seria, y nada más que eso. El peso viene de ahí, de estar diciéndolo bajo juramento, y pidiendo que dejemos de mirar solo hacia arriba. Y hay un detalle que muestra el tamaño del silencio. Después de que Gallaudet habló en público, dijo que lo buscaron decenas de militares, en activo y retirados, con ganas de contar lo que vieron y nunca pudieron decir. El silencio Skaztim, al parecer, estaba lleno de gente esperando permiso para abrir la boca. Y mientras él habla, los relatos civiles se acumulan en la costa estadounidense. Objetos que los testigos dicen ver entrando y saliendo del agua, con California y Florida a la cabeza. Son relatos, no casos confirmados por las autoridades, y es exactamente así como deben leerse. La mayoría tendrá explicación común, pero la ola de relatos crece, y la dirección de donde viene es siempre la misma, desde abajo. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hype al video. Sanderson imaginó una inteligencia oculta en las profundidades. Cameron convirtió esa posibilidad en ficción. Décadas después, Gallaudet llevó al Congreso relatos que, según él, justifican investigar con mayor atención lo que ocurre bajo los océanos. Ninguno de ellos demostró que haya alguien ahí abajo, pero los tres hicieron el mismo gesto inusual. Miraron hacia abajo. Quizá por eso, Cameron incluyó a Nietzsche en la apertura de la versión extendida. Cuando miras durante mucho tiempo a un abismo, el abismo también te mira a ti. Durante la película creemos estar observando a los residentes. Al final, comprendemos que ellos nos estaban observando a nosotros, y el sacrificio de Booth responde a ese juicio. La misma especie capaz de destruir el mundo también es capaz de dar su propia vida por otra persona. Quizá esa sea la verdadera inversión del abismo. Hemos pasado tanto tiempo buscando lo desconocido entre las estrellas que olvidamos el inmenso territorio, todavía poco conocido, que existe bajo nuestros propios pies. No sabemos si hay alguna inteligencia oculta allí, pero quizá la pregunta más interesante nunca haya sido ¿quién está ahí abajo? Quizá sea porque aprendimos a buscar primero allá arriba. Cameron simplemente cambió la dirección. La flecha apunta hacia abajo, y quizá siempre haya apuntado hacia allí.